Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y en mi película tengo una propuesta que no podrás rechazar: El Padrino. En muchos listados de la historia del cine, las mejores películas está justamente El Padrino. Y no solamente El Padrino 1, sino también El Padrino 2. Y El Padrino 3, a pesar de que para muchos es una mala película, realmente no lo es, pero por supuesto está por debajo de estas dos primeras entregas de la saga. El Padrino para casi todo el mundo es una película exitosa, es una película referente, pero no fue así desde el principio. Desde sus primeros momentos fue una película difícil de hacer y estuvo muy cerca de convertirse en una película maldita. Inspirada en la novela de Mario Puzo, esta película tuvo mucho tiempo en los cajones de las principales compañías cinematográficas, haciendo turno para ver si se hacía o no se hacía, pero muchos directores famosos como Peter Bogdanovich, como el mismo Sergio Leone, famoso director de las películas de Western Spaghetti, se rehusaron a hacerla, y todo esto hasta que llegó al señor Francis Ford Coppola, quien tuvo su proyecto en sus manos y también rechazó hacerlo. Coppola en ese momento pues no era el director famoso y reconocido que tenemos hoy en día, era un director que tenía muy pocas películas a su haber, pero él no quería hacer la película y finalmente decide hacerla porque estaba endeudado. Así las cosas, desde el principio la película sufrió con muchos inconvenientes, tuvo grandes tropiezos para realizarse, pero una vez que Francis Ford Coppola asume la dirección, empieza con terquedad a tomar decisiones y a irse un poco en contra del estudio cinematográfico para el cual estaba trabajando. El primer gran problema que tuvieron fue un problema de elenco. Francis Ford Coppola quería sí o sí que el actor principal que interpretara a Vito Corleone fuera Marlon Brando. El estudio no quería, el estudio decía que no, que ni por nada podía ser Marlon Brando, porque Marlon Brando ya tenía una bien ganada fama de actor polémico, de actor complicado, conflictivo, de pelear con las otras estrellas del elenco, pero finalmente tuvieron que tomar la decisión de aceptarlo porque Coppola puso las cartas sobre la mesa. Si no está Marlon Brando, no estoy yo como director. Y porque además de que había hecho un excelente casting y una muy buena caracterización, porque tal vez todos conocemos a Vito Corleone en la película El Padrino, pero Marlon Brando era mucho más joven que el personaje y eso también había sido otro argumento del estudio para no interpretarlo, para no tenerlo en cuenta. Cuando empezaron a hacer los ensayos con los actores, la manera como el resto del elenco miraba y trataba a Marlon Brando les dio el sí definitivo tanto al director como al estudio de que Brando debía ser decisivamente Vito Corleone, porque generaba respeto, porque generaba inclusive miedo, y eso era algo que el personaje de Vito Corleone definitivamente tenía que generar en la película. Y como dijimos al principio, esta película fue maldita casi en todas las etapas. Cuando estaba a punto de ser estrenada, empezó una gran presión de parte de la comunidad italoamericana que se resistía a ser representada como mafiosos, como gángsters y al estigma que esto podría traer para ellos en la sociedad norteamericana. Entonces, pues una gran presión de parte de grupos activistas que terminó de la peor manera con los grupos de la mafia italiana asentada en los Estados Unidos. Ejerció una presión directa, no solamente sobre el guionista, sino también sobre el director y sobre parte del elenco, al punto que impidió también la realización de algunas de las escenas de la película. Cuando la situación estaba por salirse de control, tuvieron una reunión entre capos de la mafia y directores de la película, productores de la película, para tratar de conciliar de alguna manera. Ellos tuvieron que acceder al guión, tuvieron que ver de qué manera se trataban los asuntos de la mafia y terminaron prácticamente convencidos de que la película era una buena película, pero pusieron una sola regla, una sola norma para que la película pudiera ser estrenada sin un boicot organizado por la mafia que seguramente podría haber costado inclusive algunas víctimas. Y esta precisión, esta condición que impusieron los mafiosos fue que la palabra mafia no fuera señalada en ningún momento de la película. Entonces pues es un asunto curioso, pero esto podría haber entorpecido y seguramente acabado con la posibilidad de que El Padrino se hubiera realizado. Pues esta ha sido mi película de hoy en Nuestros Amigos del Cine. Recuerda suscribirte, invitar a tus amigos a esta gran comunidad en donde vamos a aprender de cine sin dejar de disfrutar.